Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Como han podido ver en el inicio de nuestro video, hoy día vamos a abordar sobre una serie que ha cautivado a millones en el mundo. Estamos hablando precisamente de Juego de Tronos. Esta serie, que en realidad parte de los libros de George Martin, el autor que vemos en esta imagen, representa una historia que ha cautivado en el sentido que nos recuerda las clásicas epopeyas medievales. Por supuesto que muchos podemos hacer memoria del colegio y me voy a permitir presentar uno de los clásicos de nuestras letras, el poema del Mío Cid o la canción del Mío Cid, también el cantar de Mío Cid como también se le conocía, donde nos relataban las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Y uno veía el heroísmo, veía el amor a la familia y otros valores genuinamente representados y que en realidad surge de las recopilaciones de las historias que narraban los célebres juglares en los diferentes pueblos y localidades. Entonces George Martin, con su saga Juego de Tronos, que se publica mediante varios libros, es lo que se conoce como originalmente una heptalogía, o sea, iban a ser 7 libros, pero que hasta el momento solo se han publicado 5, ¿no? Distintos títulos, pero todos forman parte de la llamada Canción de Hielo y Fuego. En nuestra secuencia, hoy día, sobre todo vamos a reflexionar un poco lo que ha sido la política y la justicia en Juego de Tronos. ¿Y por qué abordamos esto que alguna vez comentábamos en nuestras redes sociales? Hubiera sido interesante también plantearlo mediante un artículo. No olviden ustedes que las creaciones narrativas literarias también pueden ser abordadas de un enfoque jurídico. Por ejemplo, nuestro célebre e inmortal maestro José León Barandiarán hizo un interesante ensayo titulado, que lo hemos publicado en nuestra página de Facebook, lo hemos replicado, Consideraciones jurídicas sobre el Quijote de la Mancha. El inmortal Hans Kelsen analizó lo que venía a ser la monarquía, esto es la forma de gobierno, en la literatura de Dante Alighieri. O sea, el derecho también ha podido ser contrastado, ha podido ser revisado, ensayado desde el punto de vista de la crítica y el análisis literario. Pero hoy en el siglo XX y XXI, sobre todo en nuestro tiempo, también aparecen otras muestras artísticas que pueden ser materia de análisis jurídico y político. Por ejemplo, los cómics, ¿no? Las historietas. Hace unos pocos días nos ha dejado el célebre y muy apreciado, uno de los grandes sabios de los últimos tiempos de nuestra patria, Francisco Miro Quesada Cantu Arias. Con 100 años cumplidos y con una vasta vida de logros y de servicios a la patria, ha cerrado sus ojos y él es el autor de un filósofo, abogado, músico, es autor de una historieta que seguro alguna vez han escuchado o han podido revisar, El Super Cholo, ¿no? Lastimosamente en los últimos años hablar de algunos personajes autóctonos de nuestra patria se ha vuelto motivo de mofa y hasta ofensivo, que ha generado rechazo en varios sectores de la población. Pero Francisco Miro Quesada Cantu Arias publica El Super Cholo. Como vemos aquí, le rinden un homenaje con esta caricatura. Ahí está el Super Cholo con ahora el finado y querido maestro, abordando y repasando aventuras que vivía este personaje simpático en distintos, digámoslo así, localidades, en distintos pueblos, y así incluso hubo una aventura en los años 90 donde el Super Cholo, con un equipo peruano donde integraban gran cantidad de jugadores de lo que fue la selección peruana que casi clasifica al Mundial del 98, con un campeonato galáctico, ¿no? Diversos equipos de distintas partes de la galaxia. Esa era la genialidad. ¿Por qué? Porque sabía que una manera de enseñar, de ilustrar y entender también requería de valerse de los nuevos artes como la historieta. Pero volviendo entonces ahora a Juego de Tronos, ha habido una polémica, como existen en muchos niveles, sobre los libros son mejor que la serie de televisión, la serie de televisión superó a los libros. Al respecto, reitero, como comentamos la vez pasada sobre esta maravillosa serie El Último Bastión, que no soy crítico televisivo, soy un espectador que aprecia
el producto que nos transmiten en la pantalla, y que en ese asunto creo que cada uno se manifiesta bajo su propia perspectiva, enfoque y objetivo. No es la primera adaptación de un libro a una plataforma televisiva o también como el caso de las películas. ¿Por qué no referirnos a Harry Potter? Harry Potter parte de las novelas de J.K. Rowling y que maravillosamente se lograron concretar en diversas películas. Y hay fieles seguidores de las películas como hay fieles seguidores de los libros, igual en Juego de Tronos. Tal vez entrar ya en precisiones no, pero que en los libros hay otros detalles, otras historias, puede ser, no decimos que no, pero creo que el objeto es disfrutar, entretener y, ¿por qué no?, aprender. Reitero, igual, por ejemplo, muchos crecimos con esta historieta, Tintín, ¿no? El célebre periodista belga y su fiel perro Milou, que lastimosamente en mi caso, por ejemplo, nunca llegué a acceder a las historietas porque son muy antiguas, pero lo conocí gracias a la serie de televisión. Y aquí precisamente tengo una viñeta para que vean al célebre autor Hergé, que llegó a hacer una aventura, aunque él nunca pisó el Perú, pero hizo una aventura precisamente llamada Tintín en el Templo del Sol, donde con su fiel amigo el Capitán Haddock, aquí están precisamente en el Cusco, tomando el tren que tal vez hemos conocido, el tren con la ruta a Machu Picchu. Entonces ya ven, la historieta, luego se adapta a la televisión y todos disfrutamos. Juego de Tronos se ambienta en un mundo medieval, como hemos comentado, inspirado en los cantares de gesta. Ya hemos hablado del poema del mío Cid, también acá tenemos otro ejemplo, la canción o el cantar de Roldán, donde los caballeros eran heroicos, los señores eran nobles, también existía alguna suerte de vicios, pero se enfatizaba al héroe. Y aquí, sin ánimo de entrar a detalles porque son muy extensos, y al final vamos a dejar un video donde les narra más lo que ha sido el meollo de la historia, los personajes, lo que está en cuestión, pero sí es interesante, por ejemplo, abordar lo que viene a ser la política. ¿En qué sentido? En un mundo medieval donde no existen reglas para escritas, donde no existe democracia, y cómo se definen a los gobernantes. Y ahí pudimos precisamente revisar sobre todo lo que ha sido una gran verdad histórica, y es que el gobernante era sobre todo el personaje, en cierta manera, con menores restricciones, aquel que se imponía, aquel que se valía de la fuerza y hasta incluso del complot, del asesinato y otras malas artes para imponerse. Todo en la búsqueda, y no es en vano el nombre de la miniserie, perdón, de la serie y de los libros, Juego de Tronos, o sea, el gran objetivo es el trono de hierro. Hay personajes fantásticos como por ejemplo la madre de dragones, también por ejemplo que se llama Daenerys Targaryen, que nos narra la historia luego de que su padre, el llamado Rey Loco, es prácticamente asesinado en el trono y los hijos tienen que huir. Y una nueva familia, una nueva nobleza se impone, los Baratheon. Y luego nos recuerdan conceptos como los monarcas, los reyes, cómo buscan sus apoyos, aquí les conocen como la mano del rey. Y ahí aparece el personaje de Ned Stark y la familia Stark. Luego recordamos también otros aspectos que hoy en día ya son, digámoslo así, situaciones completamente inaceptables, como el concepto de los bastardos. Y ahí viene otro de los protagonistas, Jon Snow o Jon Nieve, que fue declarado como un hijo bastardo de Ned Stark y como tal no podía acceder a los beneficios que sí tenían los hijos legítimos que nacían de un matrimonio. Entonces, ese tipo de narraciones encontramos, aparecen también personajes muy interesantes como Tyrion Lannister, la familia Lannister eran los otros nobles que también tenían pretensiones de imponerse. La política entonces se vuelve un asunto en donde el complot, donde las traiciones, donde la fuerza son la principal carta que juegan. Hoy en día para decidir a nuestros gobernantes está el discurso, la propuesta, la elección y convencer al electorado. Pero en ese entonces, y como pasó por siglos y hasta milenios podríamos decir, en ciertos niveles, lo que se apreció es esa medida de fuerza, ¿no? La madre de dragones quiere recuperar lo que le fue arrebatado a su familia a sangre y fuego, y para eso tiene a estas criaturas fantásticas. Pero los otros que resisten no van a dar su brazo a torcer
y por supuesto también tienen sus ejércitos, tienen su caballería. Sin embargo, hay elementos que hasta el día de hoy subsisten y que vemos allí. Por ejemplo, tener el favor de los guerreros, de los soldados. Su bravura, su identificación pueden ayudarles a ganar el combate. Tener el apoyo económico también, ahí están los bancos, como el personaje de los bancos de hierro. Y también el diálogo entre nobles, donde el pueblo simplemente acepta y soporta su destino. También hay algo de religión, yo creo que seguro más de uno podrá, que ha seguido la serie, hacer su análisis de su especialidad. La religión en Juego de Tronos, ¿no? Con el Gran Septo, ¿no? Y los gorriones, que son una especie de secta. O por ahí alguien dirá, la psicología en Juego de Tronos, porque también se ven aspectos un tanto escabrosos, pero que eran parte, digámoslo así, del día a día en ese contexto. Relaciones incestuosas, por ejemplo, donde se ve mucho maltrato, mucha violencia. También hay una representación entre el bien y el mal cuando los personajes no son así completamente opuestos, pero el enfrentamiento entre la humanidad, la vida, contra la muerte, y ahí aparece lo que viene a ser el Rey de la Noche y todos sus secuaces, y la amenaza siempre de que vendrá el invierno que arrasará con toda la vida, ¿no? Winter is coming, el invierno se acerca. Luego tenemos personajes que también rompen ciertos estereotipos, por ejemplo, la menor de las hijas de Ned Stark, que al final se vuelve una indomable e infalible guerrera. Y otra de sus hijas, la mayor, que más bien sucumbe a ciertos abusos y cierto machismo. Pero también está del otro lado Cersei Lannister, quien a toda costa quiere apoderarse del trono, sobre todo por sus hijos. O sea, vemos mujeres débiles y vemos mujeres fuertes. Es una historia muy rica, muy interesante, que la pueden disfrutar en los libros o también en la serie. Dicen que viene una precuela para disfrutar en familia. Y sobre el derecho, recordemos, se ven juicios, por ejemplo, los juicios por combate, que es una creación básicamente porque en la época medieval más predominaron las ordalías o los juicios de Dios. Pero aquí el destino de un noble podría decidirse, si bien es cierto, a través de la decisión de un tribunal entre los mismos nobles. No había abogados, recuerden que en esa época no hay universidades, pero sí hay una suerte de defensa. Se puede ver ahí esos precedentes de lo que hoy es nuestro derecho jurisdiccional moderno. Pero en su momento también un noble podía decir, no, quiero que mi destino lo designan los dioses a través de una lucha. Yo propongo a un guerrero y los que me acusan proponen a otro. Si mi guerrero, el del acusado, gana, quedo libre. Y si por el contrario mi guerrero es vencido, me someto a la condena que disponga. Y ahí muchas escenas grandiosas de este personaje de Tyrion Lannister, interpretado maravillosamente por Peter Dinklage, un actor que tiene problemas de tamaño, precisamente es un enano, pero que allí se demostró varios aspectos como, a pesar de las limitaciones físicas, tenía un gran intelecto y una enorme habilidad que le permitió seguir viviendo. Uno de los momentos más interesantes también, y que nos recuerda un poco a esta célebre e inmortal obra que muchos hemos leído, también la tengo en la biblioteca, Las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Precisamente Don Quijote y la obra de Cervantes ya representan la decadencia de ese mundo de caballería, de ese tipo de virtudes y aventuras de los caballeros andantes. ¿Y esto por qué? Porque no olviden, reiteramos, no había en esa época una policía, pero ¿quién entonces protegía a las personas que sufrían alguna suerte de lesión o infamia? Ahí era el papel de los caballeros. Don Quijote aún preserva ese ideal y por eso se lanza a la aventura con su escudero Sancho Panza. Pero como recordamos, ya Don Quijote es básicamente una caricatura. Maravillosa la genialidad que nos dio Don Miguel de Cervantes para demostrar cómo un hombre aún se resistía a que se pierdan esas épocas en un concepto de transición entre el mundo medieval y el mundo moderno, ¿no? Donde ya se retoman los viejos cánones de la antigua Grecia. Pero sí hay una escena muy interesante cuando se está, ya en la última temporada, se está definiendo el destino prácticamente de gran parte de los personajes, y precisamente una mujer que había sido formada y prácticamente desarrollado su vida en el ámbito militar, Brienne de Tarth, no era considerada caballero. ¿Por qué? Porque era mujer, no existía títulos para las mujeres como caballeros, y allí uno de los personajes también protagónicos, Jaime Lannister, dice, no, yo te puedo nombrar caballero, porque un caballero puede designar a otro. Y vemos ciertas particularidades sobre las reglas de cómo designar a los caballeros.
Pero me quedo con el juramento. Precisamente, ¿no? Cuando la nombra, la ordena caballero, le dice: en nombre del guerrero te encomiendo ser valiente, en nombre del padre te encomiendo ser justa, y en nombre de la madre te encomiendo defender al inocente. De pie, Brienne de Tarth, caballero de los 7 reinos. Entonces vemos que hay una percepción sobre que los caballeros eran la ley, y eso nos dice también don José León Barandiarán. La espada del caballero era la ley, y así se hacía el derecho. Por supuesto que no todos los caballeros fueron Don Quijote, ni todos los caballeros tampoco fueron Brienne de Tarth. También había abusos, también había allí perjuicios y mucha suerte de, digámoslo así, de desgracias a partir de la prepotencia y el actuar sin ningún control. Pero Juego de Tronos nos retrata de manera muy interesante las intrigas palaciegas, los conflictos y hasta incluso a veces la soledad de quien se asume como gobernante y tiene que padecer muchos problemas para mantenerse dentro de su sitial. Y el pueblo solamente como mudo testigo y esperando, digámoslo así, la buena fortuna que establezca este monarca. Es una cosa del pasado, pero que, como decimos, encantó a millones y aún sigue generando amplias reacciones y seguidores, y que bueno, lo dejamos ahora con este video para complementar lo que representó la historia de Juego de Tronos, Game of Thrones. Conmigo, hasta una próxima edición. Gracias por su atención. Canción de Hielo y Fuego es una saga de novelas de fantasía de dimensiones épicas escrita por George R.R. Martin. El primer libro, titulado Juego de Tronos, fue publicado en 1996, pero la saga tuvo que esperar a que la cadena estadounidense HBO se hiciese con los derechos para alcanzar la fama que hoy le precede. El primer capítulo de la serie se emitió en abril de 2011 y a partir de ese momento comenzó a cosechar éxito de la crítica, a ganar premios y ha terminado siendo la gallina de los huevos de oro de la HBO. R.R. Martin también ha colaborado escribiendo guiones, aunque esta tarea la dejó debido a que cuando se llegó a la 6ª temporada, la trama de la serie ya adelantó a los libros. R.R. Martin anunció que se quería dedicar ya solo en cuerpo y alma a terminar su extensa obra. La obra bebe de influencias como Tolkien o Shakespeare, luchas de poder, intrigas palaciegas, violencia, traición e innumerables escenas de sexo son algunos de los ingredientes del éxito de Juego de Tronos. La cantidad de lugares y personajes es abrumadora, por lo que haremos un pequeño resumen. La historia inicia en un continente ficticio llamado Poniente. El poder lo ostenta Robert, de la casa Baratheon, que se lo arrebató al Rey Loco, el último de la dinastía de los Targaryen en sentarse en el Trono de Hierro. El Trono de Hierro está ubicado en Desembarco del Rey, la capital de los 7 reinos, reinos que antaño eran independientes. Robert fue apoyado por varias casas, entre ellas la casa Lannister, cuya fortaleza está en Roca Casterly, y los Stark de Invernalia, una fortaleza en el norte. El rey Robert se hizo con el trono de los 7 reinos, terminando con una dinastía de casi 300 años. De aquí, como hemos dicho, parte la serie. El rey Robert ahora vive una vida acomodada, bebe mucho, come mucho, frecuenta las prostitutas y delega en sus labores de gobierno. Sigamos. El norte es un lugar frío. Está dividido en dos por una estructura colosal a la que llaman el Muro, custodiada por la Guardia de la Noche. El Muro separa Invernalia de los salvajes y de los caminantes blancos, una especie de zombies gélidos que acojonan bastante. Aquí se desarrolla la historia de Jon Snow, supuesto hijo bastardo del Lord Eddard Stark, actual guardián del norte. Los Stark son numerosos. Eddard Stark, Ned para los amigos y Catelyn de la casa Tully tuvieron unos cuantos hijos. La pequeña e irreverente Arya, perfecta antagónica de su hermana mayor Sansa. También está el joven y misterioso Bran, el hermano mayor y heredero Robb y el pequeño de todos, Rickon. En la casa Lannister tenemos a Tywin, abuelo Lannister, un tipo frío y calculador. Él fue quien casó a su hija Cersei con el recién coronado Robert Baratheon. Sin embargo, Cersei mantiene una complicada y secreta relación incestuosa con su hermano mellizo Jaime. De esta relación parece que ha nacido Joffrey, heredero al trono, pues oficialmente es hijo de Robert. Joffrey Baratheon es un adolescente sádico y caprichoso, un auténtico monstruito. Joffrey tiene una hermana y un hermano más pequeños, Myrcella y Tommen, también hijos de Jaime. Luego tenemos al hermano pequeño de Cersei y Jaime, Tyrion, al que todos odian. Todos menos Jaime, sufre enanismo y su madre murió en el parto. Esto le ha causado importantes traumas emocionales. Pese a todo es un gran estratega, culto, juicioso, un tipo que mola.
Al otro lado del mar angosto está Daenerys, una rubia muy mona de la recién caída casa Targaryen. Es huérfana de padres y tiene un hermano que es un capullo. Daenerys es vendida por su hermano a Khal Drogo, un dothraki musculoso de larga melena bastante bruto del que acaba enamorándose. Daenerys sufrirá una catarsis personal y acabará siendo uno de los personajes clave de la serie. Además contará con un arma secreta muy poderosa. Ahora que ya conocemos a algunos de los personajes, hemos de resaltar que es precisamente en ellos donde reside la que es sin duda la gran fórmula del éxito de Juego de Tronos. En la trama no nos encontramos con maniqueísmos de gente muy buena contra gente muy mala. Los protagonistas son complejos y tienen muchos matices. Pero no te enamores demasiado de ninguno porque igual se lo acaban cargando. El mundo de Juego de Tronos es enorme, sí, y es fascinante. La nueva temporada está a punto de estrenarse. Y esta vez de verdad. And winter is coming.